Jóvenes, tengan todos buen día. Como pueden observar, vamos a desarrollar el tema de derechos humanos, un tema muy importante, muy resaltante, así que vamos a dar inicio. Primeramente vamos a ver la definición de los derechos humanos o qué es un derecho humano, o básicamente el conjunto de derechos humanos. La definición es que los derechos humanos son conjuntos de facultades y libertades inherentes a toda persona. ¿Qué quiere decir que son inherentes? Que por la simple condición de ser persona, por la simple condición de tal, nosotros sin distinción alguna contamos con los derechos humanos y en cuyo ejercicio vamos a lograr una vida más digna, una vida socialmente justa. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para todo el tema de desarrollar, porque de ello se van a desprender las características, pero una pregunta muy importante en lo que es el prospecto y en el conocimiento del tema es ¿desde cuándo nosotros como tal tenemos derechos humanos? Y todo inicia cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, se forma el cigoto, como pueden observar ahí, donde se va a dar origen al concebido. Es decir, desde la concepción nosotros vamos a contar con los derechos humanos. Está establecido en la Constitución, en el Código Civil, lo que tenemos acá, que nos dice, el concebido es sujeto de derecho para en cuanto le favorece, es decir, el concebido no tendrá derecho al trabajo, pero sí tendrá derecho a la alimentación, derecho a la seguridad individual, ¿cierto? Porque puede ser objeto de manipulaciones genéticas. Cuando está en el vientre de la madre no contará con derecho al nombre, por eso es bien detallado. El concebido es sujeto de derecho para en cuanto le favorece. Ya luego, cuando se desarrolla el parto, hasta el día que la persona fallece, es decir, que se da la muerte, la persona va a contar con los derechos humanos. Por eso los derechos humanos se inician desde la concepción y terminan con la muerte, porque la muerte es lo que pone fin a la persona humana, según nuestro Código Civil también. Entonces tenemos un contenido muy valioso en este momento. Si la pregunta sería ¿desde cuándo contamos con derechos humanos? La respuesta es clara y sencilla, desde la concepción, ¿cierto? Muy bien. A continuación vamos a ver lo más resaltante de la evolución histórica respecto a los derechos humanos. Iniciamos con los fueros españoles que constituyen declaraciones o las declaraciones más antiguas de Occidente, donde se consagran derechos muy importantes y que tienen una relación muy estrecha, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la protección de la propiedad privada. ¿Por qué estos derechos tienen una relación, como lo había mencionado? Un ejemplo bien detallado. Si una persona cuenta con su propiedad, sea una casa, un departamento, está a su nombre, esa persona tiene derecho a la propiedad privada. Si ella no permite el ingreso de terceros, esos terceros no pueden ingresar. Y derivado de ello está el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Estos derechos van de la mano y fueron reconocidos muy oportunamente para evitar distintos abusos. Luego viene la Carta Magna. La Carta Magna tiene algo muy importante referente al prospecto preuniversitario para la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Por qué? Porque fue objeto de pregunta de examen de admisión. Te preguntaban qué papel jugaba a lo largo de la historia la Carta Magna. Y la Carta Magna es el antecedente más importante del constitucionalismo. Es decir, consagró algunos derechos y unos derechos muy importantes que hasta la actualidad siguen vigentes. Por eso en su momento fue considerada como una constitución. ¿Y qué derechos o qué consagró dicha Carta Magna para que sea un antecedente e incluso el más importante para las constituciones en el mundo? Lo que consagraba era lo siguiente: ningún hombre libre será arrestado o encarcelado o desposeído de sus bienes, y nadie será castigado sin previo juicio legal. Es decir, unas simples declaraciones de oye, mira, yo te vi porque tú estabas ahí, mi vecino me dijo, el primo de mi hermano me dijo, eso no constituye algo muy claro, muy detallado para sancionar a una persona, para arrebatarle los bienes, para castigarlo, para privarlo de la libertad. Entonces, eso de ahí hasta la actualidad se sigue rigiendo. Por más que nosotros
pudimos haber observado que una persona robaba ciertos bienes, esa persona tiene derecho a un proceso. No podemos decir, oye, mira, ve, todos nosotros hemos observado cómo tú has cometido el delito, por eso debes ir directo a prisión. Eso de ahí no se va a dar. ¿Por qué? Porque lo que consagraba la Carta Magna hasta la actualidad sigue dando. Tenemos, por ejemplo, casos donde hay videos de grabación de seguridad donde se observan delitos y esas personas que cometen delitos, como todos, tienen derecho a un proceso, tienen derecho a la defensa. Luego por acá tenemos a la petición de derechos. La petición de derechos se da el 7 de junio de 1629. Esto de acá refiere que el Parlamento inglés presenta al rey esta petición de derechos que básicamente el pueblo exigía porque se cometían demasiados abusos. Entonces la finalidad de la petición de derechos era evitar los abusos que se cometían contra el pueblo. Continuamos por acá con la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus, en algunos casos llamada acta de habeas corpus también, se da en Inglaterra en 1679, donde lo central es la defensa de la libertad personal. En este caso las palabritas claves son libertad personal y en la actualidad el habeas corpus es una garantía constitucional que protege todos los derechos conexos a la libertad, libertad de tránsito, libertad de expresión, entre otras más, por ejemplo, libertad de credo, el libre desarrollo de la personalidad, entre otras cosas. Pero en un inicio protegía la libertad locomotora, es decir, el libre tránsito, pero también debe recordar que está el derecho a la propiedad privada, entonces no puede haber un conflicto, si bien es cierto, el habeas corpus o la ley de habeas corpus nos permite transitar libremente, tenemos que tener en cuenta también los derechos de la propiedad privada, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Podemos transitar libremente? Claro que sí, por todos los espacios públicos. Ahora, tenemos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta es proclamada por la Asamblea de Francia el 26 de agosto de 1789 y también tiene algo muy importante para resaltar. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la base de las constituciones en el mundo. Es considerada como la base del constitucionalismo en el mundo, porque se da el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que como vamos a ver más adelante, son parte de los derechos de primera generación. Entonces, en esta declaración se dan el reconocimiento de derechos civiles y políticos, inicialmente los que serían llamados los más importantes o los que iniciaron. Y luego tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, el Día de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y esto de acá reconoce todos los derechos de primera generación. Ahora sí, continuamos con las características. Tenemos primeramente que los derechos son inherentes o naturales, ya que son innatos a todas las personas. De cierta manera se puede decir que vienen con nosotros, ¿no? Como ya vimos, tenemos los derechos humanos desde la concepción, el concebido sujeto de derecho para en cuanto le favorece. Por eso son inherentes, son naturales a nosotros. Luego tenemos que son universales. Como está bien claro acá, se aplican a todos sin importar distinción alguna de género, edad, sexo, religión, nacionalidad, idioma. Los derechos humanos no van a ejercer ningún tipo de discriminación. Todas las personas sin distinción alguna los vamos a poseer. Como ya vimos anteriormente, son inherentes. Luego tenemos que los derechos humanos son históricos, porque los derechos humanos no se reconocieron de un día a otro o no fue fácil su reconocimiento, por eso son producto de luchas, de revoluciones, de guerras que se desarrollaron a lo largo de la historia, por eso la característica de históricos. Luego tenemos que son inalienables, es decir, los derechos humanos no pueden ser comercializados, no son objeto de compra-venta, no se pueden transmitir. Estos derechos humanos no son objeto de comercio, no son transables. Por más que hagamos un contrato, no podemos vender nuestros derechos humanos.
Otra característica de los derechos humanos es que son imperativos u obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. La sociedad y el Estado están obligados a cumplir y respetar los derechos humanos. Incluso el Estado tiene una tarea adicional, la tarea de crear mecanismos para la protección de los mismos, en coordinación con todos los niveles del Estado, nacional, regional, provincial. Están obligados a crear mecanismos para la protección de todos los derechos humanos. Luego tenemos que los derechos humanos son inviolables o indestructibles, es decir, no pueden ser afectados o lesionados por la sociedad ni mucho menos por el Estado. En especial, el Estado no puede emitir leyes o normatividad o aprobar algún tipo de mecanismo legal o política que afecten a los mismos. Por ejemplo, la famosa pena de muerte para los violadores, que es objeto de discusión en varios debates. Tenemos el derecho a la vida y esa ley no puede ser aprobada por esa razón. Luego tenemos que los derechos humanos son irrenunciables. La persona ni por voluntad propia puede renunciar a los derechos. El hecho que diga que renuncio a mi derecho a un nombre, que renuncio a mi derecho a la vida, por más que lo exprese, por más que lo publique en todas mis redes sociales, por más que lo publique en todos los periódicos que existan en la localidad, eso no quiere decir que estoy renunciando a mis derechos, ya que son irrenunciables y lo único que podemos hacer con ellos es gozar, es beneficiarnos de los derechos humanos. Luego tenemos que son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no va a afectar a los derechos. Ya vimos que los derechos aparecen desde la concepción y acompañan a la persona a lo largo de toda la vida hasta que ésta fallece. Y en este caso son imprescriptibles porque el paso del tiempo no los va a afectar. Desde la concepción hasta que mueren, el derecho a la vida permanece, por ejemplo. Continuamos con los derechos de primera generación, pero antes de desarrollarlos vamos a mencionar algo. Los derechos se clasifican en derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Esta clasificación obedece a un carácter cronológico. Podemos decir que se expresa de la siguiente manera, que los derechos de primera generación son los primeros en ser reconocidos, luego los de segunda y finalmente los de tercera generación a lo largo del tiempo. Entonces, una vez entendido eso, iniciamos. Los derechos de primera generación obedecen a un carácter individual, es decir, de manera personal. Surgen con la Revolución Francesa, como ya habíamos indicado en la evolución histórica, en 1789. Ahora, estos derechos de primera generación se dividen en dos. Se dividen en derechos civiles y en derechos políticos. Por eso mencionamos que en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se reconocían los derechos civiles y políticos más importantes o los iniciales de cierta manera. Entonces, por ejemplo, en los derechos civiles tenemos el derecho a la vida, a un nombre, a una nacionalidad, a la identidad y todos los derechos conexos a la libertad, entre otros, derecho a contratar con fines lícitos y muchos más. Luego tenemos los derechos políticos. Pero ¿por qué derechos civiles y por qué derechos políticos? Porque los políticos los adquirimos cuando somos ciudadanos. En nuestro caso, los ciudadanos o la ciudadanía la adquirimos todos los peruanos mayores de 18 años. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces, los políticos los vamos a adquirir desde los 18 años y los civiles ya los teníamos antes de cumplir los 18 años. Ahora, los derechos políticos se dividen en dos. Primero tenemos a los derechos de participación ciudadana. ¿Cuáles son los derechos de participación ciudadana? Tenemos al derecho a elegir y ser elegido. Nosotros como ciudadanos podemos participar de los procesos electorales, podemos participar y estamos en la obligación de participar a través del voto, a través del sufragio, pero también cumpliendo ciertos requisitos podemos ser candidatos a elección popular, podemos postular para ser el alcalde de nuestra localidad, para ser presidente de la República, entre otros cargos más. Luego tenemos el derecho a la rendición de cuentas.
Este es el mecanismo por el cual los funcionarios de las municipalidades ponen en conocimiento a la población sobre el manejo de los recursos o los caudales del Estado, cómo se está usando o administrando el dinero que el Estado envía a todas las municipalidades en pro y en beneficio de la población o ciudadanía. Entonces acá tenemos a dos derechos de participación ciudadana. Como su nombre lo indica, son derechos por el cual los ciudadanos están participando activamente. Continuamos. Y por último tenemos al referéndum como derecho de participación ciudadana. El referéndum se entiende como la consulta popular, donde se somete a votación una ley o un tema relevante para el Estado. Esta consulta popular es compleja, la respuesta se resume en un sí o en un no, como ya tuvimos años atrás un referéndum, donde se podía marcar un sí o un no, porque el hecho de contemplar respuestas personales implicaría la lectura de todas ellas y el tiempo, incluso saber qué respuesta es la adecuada, qué respuesta no es adecuada, implica un mayor problema. Por eso las consultas populares como el referéndum son sencillas, se plantea la pregunta y se debe marcar un sí o un no. Se organizan de igual manera que los procesos electorales, a través de los órganos del sistema electoral, como son la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Luego tenemos a los derechos de control ciudadano. Ya vimos los tres derechos de participación ciudadana, ahora vamos a ver los derechos de control ciudadano, que también son tres. Tenemos a la revocación, remoción y a la iniciativa legislativa. La revocación es un derecho de la ciudadanía por el cual se retiran a las autoridades antes que culmine su mandato, y la revocación también implica lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? Que se aplica revocación a las autoridades elegidas por el pueblo, autoridades que son producto de elección popular, por ejemplo el alcalde, ¿no? Podemos decir, mira, hoy el alcalde va a ser revocado, pero la remoción es usada por la ciudadanía para retirar a las autoridades que han sido elegidas por el gobierno central o gobierno regional. Es decir, no ha existido un proceso electoral para elegir a esas autoridades. El Estado mismo es quien les ha dado el cargo. Y por último tenemos a la iniciativa legislativa, que es la facultad para presentar proyectos de ley que serán enviados al Congreso y pasando todos los filtros y exámenes del Congreso se verá si se aprueba o no la ley. La iniciativa legislativa no quiere decir que se elabora un proyecto de ley y debe ser aprobado sí o sí. Ese proyecto de ley, como su nombre lo indica, será enviado al Congreso de la República para ser debatido y posteriormente será aprobado o no se dará su aprobación. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a la iniciativa en la formación de leyes? ¿Quiénes pueden presentar el proyecto de ley, un proyecto de ley al Congreso? Tenemos al presidente de la República, a los congresistas, a los miembros de los otros poderes del Estado, por ejemplo el Poder Judicial en su materia, a las instituciones públicas autónomas, por ejemplo el Banco Central de Reserva, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, Defensoría del Pueblo, entre otros. Tenemos por acá a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los colegios profesionales en su materia obviamente, y nosotros los ciudadanos. Seguidamente tenemos a los derechos de segunda generación. Estos derechos, a diferencia de los de primera generación, ya cuentan con un carácter colectivo y surgen con la revolución industrial. Estos derechos son llamados derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. En palabras sencillas, los derechos que estén contemplados en estos tres escenarios serán considerados como derechos de segunda generación. Por ejemplo, en el aspecto económico tenemos que todos tenemos derecho a percibir una remuneración justa y equitativa, derecho al pago de los beneficios sociales del trabajador sobre cualquier otra obligación del empleador. Por beneficios sociales entendemos, por ejemplo, la CTS, compensación por tiempo de servicio. Luego tenemos a los derechos sociales, derecho a la alimentación, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, a la seguridad social, a la limitación de la jornada laboral, que serían 8 horas diarias, 48 horas laborales.
derecho a la sindicación, el derecho que tienen los trabajadores a reunirse, formar el sindicato, tener un representante y que ese representante exija sus derechos y los represente. Derecho al trabajo de igual manera. Y en el aspecto cultural tenemos el derecho a la educación en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y el nivel superior. Luego tenemos el derecho a participar en el desarrollo y vida cultural de la sociedad, es decir, todos los derechos que puedan ser encajados en el aspecto económico, social y cultural van a pertenecer a los de segunda generación. Tener en cuenta que el derecho a la alimentación pertenece a la segunda generación. Para finalizar, tenemos a los derechos de tercera generación. Estos derechos ya cuentan con un carácter de proyección mundial, porque van a regular, van a proteger todo lo que los derechos de primera y segunda no están regulando y protegiendo. Surgen a base de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945. Son llamados derechos solidarios, derechos de la paz. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, el derecho a la paz, a la protección del medio ambiente, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, a la autonomía y libre determinación de los pueblos. Ya que luego de la Segunda Guerra Mundial el escenario no era muy favorable para la mayoría de países, se reconocieron estos derechos para lograr una integración entre los mismos, para que los países puedan desarrollar, puedan adoptar sus propias políticas, ya no tener un ambiente de contaminación derivado de los conflictos bélicos como la guerra que se daba, entre otras causas más. Con esto hemos terminado la teoría de derechos humanos. Muchas gracias.